todos, mi nombre es Iguarán y el día de hoy les traigo una guía de cómo vencer a Acrilot en el modo extremo en Adventure Quest 3D. Pero antes vamos a ver unos requisitos que debemos cumplir para poder hacer esta mazmorra. Lo primero es que a menos que seas nivel 50, te recomiendo hacer esto en equipo, ya que los ataques de Acrilot podrían matarte de un solo toque. Y solo si eres nivel 45 o 50 y tienes un buen equipo, resultará muy difícil tanquearte dichos ataques. Por eso lo recomendable es hacerlo en equipos. El segundo requisito, y esto ya es algo personal, es que utilices una clase de ataque a distancia. Las que yo te recomendaría serían el Ranger, el Oráculo y el Pirata. Muy bien, el dragón Acrilot lo podemos encontrar en la zona de Ashfall, en el campamento Volcán. Completando el modo historia de Ashfall, nos enfrentaremos a una versión más débil de él. El verdadero desafío es cuando desbloqueamos su mazmorra y tenemos la posibilidad de enfrentarnos a su versión más poderosa. Este enemigo tiene dos mazmorras, la normal y la extrema. En la normal podremos ver los indicadores de a dónde atacará Acrilot y este no tendrá tanto daño, mientras que en el modo extremo, este tendrá todo su poder, no podremos ver los indicativos de a dónde atacará, además de que podrá invocar minions que nos ralentizarán y harán que sea muy difícil esquivar sus ataques, haciendo de nuestra muerte el único resultado posible. Si bien he dicho que lo recomendado es hacer esto en grupo, la primera fase es relativamente fácil. Acrilot solo utilizará sus manos y atacará en área, y pese a que no tengamos los indicativos de a dónde atacará, tenemos un pequeño truco bajo la manga. Y es que lo más recomendado para hacer este jefe es alejar la pantalla del jugador todo lo que se pueda. De esta manera podremos no solo ver el torso de Acrilot, sino que podremos ver su cabeza, la cual será nuestro mayor indicativo de hacia dónde atacará, pues gracias a su animación de ataque, Acrilot observará a dónde va a atacar. Es decir, que si está mirando hacia la derecha, deberías correr a la izquierda. Y si está mirando hacia la izquierda, deberías correr hacia la derecha. Además, colocándonos en esta zona específica, tendremos mayores posibilidades de esquivar sus ataques. Estos ataques son relativamente fáciles una vez que entiendes el patrón de movimiento de Acrilot. Cuando logras darte cuenta de los indicios que hace con su cabeza antes de atacar, se te hará más fácil identificar hacia dónde tendrás que moverte. Es solo cuestión de práctica para que lo domines y puedas pasar esta etapa sin recibir ningún tipo de daño. El verdadero problema comienza en la segunda etapa, pues es cuando Acrilot deja de utilizar sus manos y comienza a utilizar su aliento de fuego. Tiene un conjunto de ataques, los cuales vamos a mencionar, y también te voy a mostrar cómo se pueden evitar. El primero es un ataque dividido en tres tipos, en el cual Acrilot utiliza su aliento de fuego en una sola dirección. Este ataque lo puede usar a la izquierda, en el centro y a la derecha del mapa. Y que su animación no te engañe, en realidad realmente está abarcando toda esa zona. Para esquivar este ataque, lo recomendado es estarse en el centro y viendo la dirección en la que su cabeza se está moviendo, moverte al contrario para que así puedas evitar el ataque. El siguiente ataque es cuando Acrilot utiliza su lanzallamas de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda y concluye en el centro. Este ataque puede parecer muy difícil, pero la verdad es muy sencillo de esquivar. Solo debes alejarte de él cuando comience su ataque, pues este comenzará atacando los alrededores de Acrilot. Una vez que haya pasado de la izquierda hacia la derecha, debes moverte y quedarte en la posición donde el ataque comenzó. De esta manera no podrá atacarte cuando vaya hacia la izquierda y mucho menos cuando esté en el centro. Su otro ataque es la torre de fuego, en el cual Acrilot dispara hacia el centro del mapa. A simple vista este ataque parece imposible de evitar, pero si nos movemos a la zona izquierda del mapa y nos situamos en la parte detrás de las rocas que se encuentran ahí, podremos evitar toda la llamarada. Y su cuarto ataque, y en lo personal el más difícil de todos, es cuando Acrilot levanta su cabeza y dispara 3 bolas de fuego, las cuales en realidad son minions, pequeños dragones que nos ralentizarán de forma ridícula, haciendo que sea imposible evitar los ataques de Acrilot, asegurando nuestra muerte. Por eso es que recomiendo hacer esta mazmorra en equipo, pues aunque todos sean de niveles bajos, basta con que un solo miembro se concentre en evitar los ataques de Acrilot y el resto ataque a los minions. Y tranquilo, no importa si mueres en el proceso, lo importante es que mates a los minions, pues mientras el compañero que está atento a los ataques de Acrilot siga con vida y los siga evitando, el dragón no se reiniciará, pues no será sino hasta que todos los jugadores estén muertos que Acrilot se reiniciará y tendrán que comenzar de nuevo. Por eso un miembro del equipo debe mantenerse con vida, mientras que los demás deberán protegerlo de los minions. Aplicando todas estas tácticas con mucho trabajo en equipo, es más que posible vencer a Acrilot.
Y ya si eres un nivel 50 te lo tanqueas tú solo. Debo resaltar que para esta mazmorra es recomendado comprar muchas pociones, ya que basta con que un solo ataque de Acrilot te toque para que te quedes a un 10% si no es que ya te hayas muerto. También puedes usar el modo normal de Acrilot para memorizar sus patrones de ataques y el rango de cada uno de ellos. De esta manera podrás perfeccionarte para cuando te vayas a enfrentar a él en el modo extremo. Y para finalizar vamos a hablar de los objetos que Acrilot nos da cuando lo derrotamos. Si logramos derrotarlo en el modo extremo, nos puede soltar 3 armas épicas, las cuales son la espada de Acrilot de fuego, la gran espada de Acrilot y las pistolas de Acrilot. También podemos recibir los cuernos de Acrilot, las sombreras de cráneo de dragón, además de también recibir todo el conjunto de campeón élite de dragón, la armadura, el casco y todo el conjunto. Entre todos estos objetos también está la espada Fénix, la cual es un arma legendaria. Y esos serían algunos de los más resaltantes objetos que podemos obtener al derrotar a Acrilot. Sé que puede parecer muy difícil, pero siguiendo los consejos que te hemos dado en este video, estoy seguro de que tus probabilidades de vencerlo serán mucho mayor. Eso ha sido todo en el video de hoy. Suscríbete, dale like y déjanos tu comentario en la parte de abajo. También quiero comentarles que hemos creado un Patreon para el canal. A petición de un seguidor, he decidido crear este Patreon para aquellos seguidores que quieran apoyarnos de manera monetaria. Esto no es algo obligatorio, es simplemente para aquellos que quieran hacerlo y que puedan hacerlo. Todo lo que se recolecte en este Patreon será para mejorar el setup y así poder traer videos con mayor calidad. Además de que los miembros del Patreon recibirán contenido exclusivo del canal. Contenido que, siendo honesto, aún no sé qué será porque lo creamos apenas ayer. Pero me comprometo que tanto en el Patreon como en el canal de YouTube todos los contenidos serán de calidad. Ya sin más para añadir, yo fui Warang y te deseo que tus aventuras sean épicas. Hola a todos, mi nombre es Warang y el día de hoy les traigo una guía de... me muero.